Melanio Pared, miembro ahora del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los fundadores de esa organización, muy conocido aquí del primer plano de 1+1 hace muchísimos años. Yo creo que desde el primer año de 1+1 está Claro, viniendo claro. En Melanio. ese momento en las líderes Hace magisteriales. años, eso fue en el 87, Sí, empezamos, sí. o sea que estamos casi en Melanio 34, 33 años. Sí. Mira. Pasado, Bueno, pasado precandidato presidencial, exactamente. él tuvo la valentía de y se enfrentarse. mantuvo, y no se retiró, se mantuvo. Sí. Y Melanio, pues, Melanio, tú fuiste de los que no subestimaste la situación del partido y advertiste aquí sobre la necesidad de buscar acuerdos. Se ha dividido profundamente el PLD. Es un fraccionamiento nada más, como algunos pensaban, o hay una división. Hay una afectación real y estamos conscientes. Incluso anoche el Comité Político tomó la decisión de celebrar asambleas este fin de semana con el propósito de hacer un levantamiento de la situación e ir corrigiendo aquellas ausencias que puedan ser suplidas, porque indiscutiblemente que tenemos un doble desafío: revalidar la condición de que el PLD se mantenga como primera fuerza política del país, y eso hay que resolverlo poniendo el partido a funcionar, restableciendo aquellas instancias de mando que han sido afectadas, y al mismo tiempo enfrentar un tema de una campaña electoral. En menos de 3 meses tenemos ya una gran prueba, que son las elecciones municipales, en las cuales las coaliciones que se están formando tendrán mayores posibilidades de alianzas, porque no estará en juego la candidatura mayor, que la presidencial, y ni siquiera las congresionales. Entonces el partido tiene ese desafío y definitivamente vamos a trabajar con vista a eso. Es innegable, Juan, yo lo advertí aquí por mucho tiempo, hasta el 9 de agosto, que fue cuando hice conocer mis aspiraciones, y participé allí para establecer la diferencia. Exactamente. Entonces, yo en abril había advertido esta posibilidad, los 3/3. Incluso tengo entendido que se midió en ese momento en el que se veía la posibilidad de una reforma constitucional, ni siquiera el del fin de Danilo, o sea, se veía la posibilidad de que se impusiera la repostulación del presidente Medina, de que Fernández se fuera como candidato independiente o de una coalición de partidos, y la oposición encabezada por Luis Abinader. Esos 3/3 se planteaban en ese momento, y el escenario hoy está evidentemente. Pero no le hicieron caso, siempre subestimaron a Leonel, decían que, bueno, que se vaya el que se quiera ir. Sí, yo inclusive cuestioné a los instigadores internos y externos, pero del lado también del presidente Fernández hubo mucha instigación, o sea, bueno, y hay sectores aliados. Se enfrentan. Así es, más de 2 años ya. Así es. Sí, este tema comenzó con la definición de las primarias, si abiertas o cerradas. Fueron 2 años muy duros. Peleando eso durante 2 años, en un partido que se dividió profundo, se cindió en dos. Melanio, pero hasta la familia se han dividido. En el creo que hay ese problema. Hay ese problema. Y doña Margarita, que está en el medio del comité político, como una situación como medio dramática, ¿verdad? Y con el hecho de que ella es una vicepresidenta electa, o sea, claro, que cualquier decisión tendría que pensar también en el puesto. Pero ella no tiene que renunciar de ninguna manera al puesto. Pero porque hay gente que cree que ella tendría que renunciar al puesto. Una experiencia parecida tuvimos en Centroamérica, en que la esposa se divorcia de un presidente. Bueno, en Guatemala. Pero no en términos políticos. No, yo pienso que ella ha definido su futuro político manteniéndose. Claro, y además otra cosa, tanto a nivel internacional como aquí, hay experiencia de un presidente que difiere de su vicepresidente, y se mantienen. Claro, son tensiones que nadie la desea, pero se producen. Son condiciones excepcionales. Ahora, esas tensiones, ahí sí es un tema delicado. ¿Cómo se expresan en reuniones como la de ayer, donde estuvo la vicepresidenta, que no hay duda de que está con Leonel Fernández? No tengan duda de eso. Ella es la esposa del presidente, y recuérdense del beso en campaña en la última instancia. ¿Cómo será esa reunión ahí del comité político? Sí, con la salida de los seguidores del presidente Fernández hay una mayor, digamos, un ambiente más distendido. Ya no hay esa situación, ese enfrentamiento, de posponer temas, se están abordando los temas a profundidad, y en mi caso yo tengo la esperanza de que mi planteamiento es que el partido se ponga a funcionar, realmente se ponga a funcionar. Ayer se habló hasta de la posibilidad de la apertura de locales,
que fue una situación que el partido ha padecido en los últimos años. Y han cerrado los Los locales. locales cerrados, virtualmente cerrados en todo el país. Hay en muchos lugares del país. Sí, sí, Pero ¿y cómo va a ser? Así es. Así Con es. tantos recursos el Así es. partido de Bueno, gobierno. lo que y pasa cerró es que más locales. que locales del partido hay locales de los precandidatos Claro, o los candidatos, claro. los comandos electorales. Bueno, pero y es un poco la derivación que yo siempre llamé la atención. El partido tiene que entenderse como un cuerpo, Claro. como, ¿verdad? Un proyecto del colectivo y no individuales. Y en ese sentido, no personificar la política, sino traducirla en términos institucionales. Creo que eso se podrá lograr ahora. Pero respondiéndole a Adalberto, efectivamente, aun cuando ya no intervino en la reunión, pero mantuvo una situación de jovialidad. Y yo sé que para ellos es una situación difícil. Y para pero, ustedes también, porque claro, habrá claro, cosas que decir. claro. Espérense. Pero hasta es preferible, cuídense. porque yo no veo ese nivel de encono al momento de referirse inclusive a los compañeros que salieron. Y eso es importante, porque yo no creo que la personificación de Bueno, los pero problemas políticos... algunos se han referido públicamente muy duro contra lo que han yo lo he salido. deplorado. Yo creo que por ese Hay camino gente, no. que inclusive el secretario general ha hablado un término muy decente Así es. muy, frente a Leonel Fernández, por ejemplo. Yo ahí la máxima aquella de que es preferible un mal arreglo a un buen pleito. Sí. Es válido en el caso del Partido de la Pero yo vi a Felucho. Por lo que decía Juan Bolívar, innegablemente que Fernández es un líder de importancia, no solamente en el plano nacional, incluso a mí me preocupa cómo termine Leonel Fernández con toda esta situación de cuestionamiento a su candidatura, el propio concierto de fuerzas que parecen muy antagónicas entre sí mismas, y esto le dificulta. Y yo creo que una personalidad como él no debe terminar mal su carrera política. Pero ustedes reconocen que está en una situación bastante difícil, el PLD dividido, se coloca en una situación bastante difícil por dos razones. Una, el PLD ha logrado mantenerse en el poder en gran parte usando los recursos públicos. Y con lo que pasó ahora a nivel interno, hay todo un movimiento en la sociedad dominicana y hasta los organismos internacionales. Yo he oído embajadores extranjeros que no pueden hablar públicamente, pero que estaban asombrados de lo que pasó. Y todo esto probablemente para las elecciones de ahora opere en contra del PLD. Por otro lado está la reducción de su liderazgo por esta división. ¿Usted está consciente de eso? Que existe la posibilidad real de que ahora lo desplacen del poder. Bueno, yo mismo advertía que la división ponía en riesgo eso. Claro. Ahora, oí sus comentarios y aquí tenemos que tomar el toro por los cuernos. Ese modelo clientelar no es posible desmontarlo. Que no lo inventó el PLD, es la herencia del neotrujillismo, del balaguerismo, que no lo desmontó el PRD y tampoco lo desmontamos nosotros. Como partidos liberales, nos montamos ese modelo. Es viejo, ahora, pero es viejo. Bernardo, el problema es que se han magnificado. Sí, Cada año es además, más grande. Más de mucho que solo y además, lo de antes parecía juego de muchachos. Y ahora que además es mucho más evidente, la gente te firma con un celular, cualquier situación. Claro. Antes era difícil tener las evidencias. Entonces yo pienso, Juan y Adalberto, que aquí tenemos que comenzar por modificar el modelo económico rentista. Ese modelo económico rentista no genera empleos. No crea empleos. Entonces hay la presión en el Estado, que se convierte en el principal empleador y de empleos improductivos. Entonces, bueno, pero hay un hombre que en el PLD está haciendo planteamientos programáticos y de reforma. El problema es que perdieron esa noción en el PLD. Bueno, tú no la has perdido. Mi discurso porque tú has seguido diciendo eso. Mi discurso fue ese y insisto. ¿Cómo se llama el grupo que tú encabezas? La corriente institucionalista. Institucionalista. Entonces, ha venido ustedes, porque yo me acuerdo que yo asistí a un evento que ustedes hicieron en la UNFU. En la UNFU, hace como 2 años. Fue el 1 de febrero, la primera intervención pública del presidente de la Junta fue en ese evento. Pero la primera intervención pública, Y ustedes ahí formularon una serie de PLD. Y están aquí, porque elaboramos unas leyes. Fíjense ahora toda la interpretación. Porque la cúpula política no se preocuparon ni se ocuparon de elaborar leyes que fueran lo suficientemente transparentes. Y entonces hay unos gazapos. Y cuando los abogados tú le dejas un requisito, ahora tenemos ese problema de interpretación de la ley de partido, la Constitución y la ley de régimen electoral. Pero todos ustedes saben que la Constitución es la ley de leyes. Hace enunciado en términos, por ejemplo, de derechos. Sin embargo, la ley es la que explicita los límites o el alcance
para el ejercicio de esos derechos. Sí. Pero ahora tenemos ese problema de interpretación y lo que la ley, si la ley me perjudica en algo, entonces vamos al constitucional. Es un problema, y oí a Juan decir aquí, que efectivamente hemos logrado avance y avance. Por ejemplo, la tipificación del delito electoral. Ahora, ¿qué queda pendiente? El fiscal que pueda perseguir el delito electoral. Pero que nosotros no es que nosotros no es que no tengamos leyes, que, sí. que que son, como dijo el chef, es que no son las instituciones, el hombre. No la calidad de la democracia va a depender de la calidad de los actores. Claro. Y todavía tenemos actores políticos. Ustedes saben cuál fue el mayor problema en este proceso de campaña interna. Convocar un evento. Porque la gente me decía, yo te puedo llevar tanta guagua, pero hay que buscar, hay que aceitar. Y yo decía, no, yo estoy apostando al voto consciente. Un negocio y entonces los eso. malos políticos y la mala política ha encarecido la actividad política y la ha maleado. Señores, es penoso. Hay un sobrino mío que vino de Puerto Rico y por primera vez va a votar. Y le dice a mi esposa que vio a las 3 y pico de la tarde esta aglomeración de personas. Yo no puedo votar. Y cuando entra, no había nadie adentro. Porque todos esos palomos, como decimos popularmente, que estaban afuera, era cotizando el voto. Cotizando el voto hasta última hora. Es un lacro por eso fue, y una vergüenza en nuestra democracia. Es una vergüenza que yo entiendo, sí, Juan Adalberto, que la democracia es una construcción permanente. Y creo que hemos logrado avances ahora. Yo entiendo, que un próximo proceso no se va a dar lo que se ha dado ahora. No se va a dar, Juan, porque ya la sociedad está muy sensible. Pero ¿y qué vamos a hacer? Vamos a unas elecciones municipales y entonces toda la mesa otra vez se van a convertir en un mercado de cada candidato a alcalde o a regidor va a salir a comprar votos. Y la vergüenza que representa eso. Dice que ha habido avance. Lo que algunos señalan, muchos analistas, sociólogos, politólogos, personas independientes, es que estamos viendo un retroceso en materia democrática. Fíjate que las reformas que logró el país en el 94, reformas políticas, reformas electorales, implicaron una mayor credibilidad en los procesos electorales. Se elaboró un padrón, se hicieron organizaciones más democráticas, se separaron las elecciones municipales, legislativas, de las presidenciales. Y quieren volverla a juntar en la misma fecha. Y además se eligieron árbitros independientes. Sí. Recordarán ustedes de esto. Se hizo una reforma judicial. Pero en esto había avance. O sea, yo creo que esa junta electoral es creíble. Pero es creíble frente a la que tú tenías anteriormente ahora. Pero jamás igual a cuando teníamos a es lo que ustedes en términos de calidad de democracia, sí, Alberto, siempre hay que ver lo anterior y si en el estado que estamos ahora hemos logrado alguna mejora. Entonces, y yo creo que sí, Juan. Pero ¿qué podemos hacer para que no se vuelva a dar ese mercado de compra y voto? Mira, ¿qué tú propones? Como cabeza de una corriente en el PLD que busca corriente institucional. Fortalecer esa junta electoral. Eso es el árbitro que los partidos perdieron. Sí. Hay que fortalecer, yo siempre dije, hay que fortalecer a esa junta, porque la junta tiene algún ámbito. Pero la junta no ha dicho una sola palabra de ese mercado. Hay que exigírselo. Y ustedes tienen, por ejemplo, ¿qué es lo que le puede fortalecer si la junta no le preocupa lo que todo el mundo ha denunciado? De compra Juan, de votos masivamente. El propio voto automatizado, en términos generales, yo creo que es un avance y tenemos que tratar de fortalecerlo, porque no es el voto electrónico, que en algunos países lo han eliminado, es un híbrido, porque tú puedes tener efectivamente el voto físico que te permite validar aquello. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo, porque no tenemos otro. El Congreso se espera que el próximo Congreso va a ser Bueno, la Junta dijo ayer y va a garantizar, que solamente si era de consenso se iba a aplicar. Sí, porque es así. Ahora, eso se puede aplicar para computar, por ejemplo, la municipal. Sí, el voto preferencial. Y a nivel, sí. El voto preferencial, que no hay otra manera, Pero, si vamos a contabilizar el voto preferencial pero en la presidencial, eso sí sería un retroceso. En la presidencial tendrán que contar los votos. Sí, yo estoy totalmente, hay que hacer. Físicamente. Mira, antes de ayer lo aplicamos en el Comité Central, lo aplicamos el voto automatizado, o sea, éramos 400 y tantos miembros, la gente votó en 1 hora y pico y en 3 minutos teníamos los resultados la Junta, y todo el mundo lo aceptó. La Junta lo había ensayado en nuestro. El tema es, Melanio, que cuando la campaña, las elecciones se polarizan, cuando el margen de ventaja de uno al otro, eso es conflictivo. Ahí es que hay que garantizar transparencia. Fíjense que no pasó en el caso del PRM. El mismo proceso no hubo problema porque fue holgado, como decían las encuestas. Alguna gente decía, no, Hipólito, que Melanio, pero cuando iban por el 50 o 60% del cómputo,
y Leonel le llevaba 0.8, 0.7, 0.9 a Gonzalo. Yo dije, se jodió al PLD. Porque cualquiera que termine, están divididos a la mitad. Están endomitades ya. Porque la gente de Danilo también se iban a romper con ¿Qué es lo que yo pienso? ganaban, Ya el hecho perdían. consumado, pero si tú sumas los votos que obtuve yo, Marín Crepo y Leonel, suman más que los votos que obtuvo Gonzalo. Y yo pienso que el presidente Fernández debió potencializar eso. Claro. Debió potencializar eso. Inclusive ya inhabilitado el presidente Medina, lo que se pretendía que también Leonel se hiciera a un lado. Y habían alternativas. Pero el Él problema tenía es que, una alternativa ahí. Pero Leonel tenía razón, en el sentido de que, independientemente que Danilo no fuera, era un danilista incondicional que iba. Bueno, Danilo no eligió a Francisco Domínguez Brito, ni a Belario Paredes, ni a Segura, pero eso no lo a objetaba. nadie. No, Él eligió a un ni a Reinaldo Paredes. Paredes. Él eligió a un incondicional totalmente. Y para que tenga duda de eso, Melanio, el presidente lo dijo. En su primera comparecencia pública, estas son mis elecciones. Haciendo un examen frío, yo vi la estrategia de Danilo Medina. ¿Quién acompañó a Danilo Medina en las en las 270 visitas sorpresas que hizo? Siempre fue Gonzalo. Incluso como ¿A quién llevó Danilo Medina a esa visita? Sí, a Gonzalo y los ministros, y el ministro de Educación. No fue en a su Melanio momento. Paredes. Entonces, exactamente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la diferencia? Fue en el voto rural. Exactamente lo que pasaba en tiempos de Balaguer. Leonel Fernández ganó en todos los centros urbanos importantes y de manera holgada. Ganó en la provincia de Santo Bueno, Domingo, en el distrito creo que con el 60%. Así es. Más Ahora, del 60%. Pero no fue rural. El Fue donde voto más rural. se compró votos. El voto, No fue la gente espontáneamente. Bueno, pero la Melanio. gente votó. Mientras más pobre y Oye, más rural, más claro, posibilidades el sur. de Le lograr doy votos. dos ejemplos. sur. La provincia de San Juan se estuvo votando a las 11 de la noche. Y- Ahora ahí había un leonelista que hizo suficiente backup de votos y de recursos para resistir y resistió y Igual ganó. pasó en Pedernales, Y- y- Carlos y Julio en- Félix dice que votaron que a las 9 de la noche Y- estaban ofreciendo 5,000 pesos por el voto. y en Independencia ganó Leonel Fernández en una de las provincias del sur. Ahora, donde fue amplio el margen en esas provincias deprimidas. Yo lo decía, Juan Bolívar, cuando se aprobó la primaria, Pero eso no que fue fui el único que me quedé finalmente con algunos votando contra las primarias abiertas. Entonces decía la gente, Leonel, no, las primarias abiertas nos benefician. Leonel decía otra vez vicepresidente. No, fue la democracia del acarreo. Y yo el decía de que, mayor- que iban a dividir al PLD, no, la primaria abierta. El que tuvo mayor capacidad de acarrear electores, Exacto. ganó Ahí- las elecciones. y ahí estuvo. Melanio Paredes, usted ha sido Bueno. premiado por la base del PLD y por la dirigencia al ascenderlo al comité político. Así es. ¿Y qué pasa, Melanio Paredes, ahora? En ese comité político tan complejo que Sí, tenemos sí, ahora, sí. ¿verdad? Una situación tan Y compleja. me complace que el público, las personas, la opinión pública ha valorado la apertura a la disidencia. Yo digo a establecer la diferencia. Naturalmente yo vendré menos a 1+1, a hablar públicamente de estos problemas internos, porque yo lo hacía, no había espacio, no se reunía el organismo. Claro. Como ahora estoy en el organismo, allí mantendré mi posición de criticidad, de que vayamos perfeccionando los Y habrá que Pero callar, como tendrá hizo que Margarita ayer. correcto. Restaurarse los organismos. Sí, sí. Y volverán a los centros, ¿cómo se llama? A los comités. A los círculos de estudio, no. Círculos Eso de no es estudio. difícil. Tan lejos no. Porque Pero los locales volverán a tener pero gente. Yo trataré de que la formación política sea Y a los importante, intermedios, porque los comités intermedios se no el partido de organismo. volverán a Si funcionar. no volvemos al partido de organismo, entonces se bromó. Es que aquí, si a un regidor, un candidato a regidor tiene un equipo de seguridad, tiene un Nicolai, es una barbaridad. Así Pero no yo se veo puede. ahí, vi los topes de gasto ayer. Ajá. Entonces, lo que establece la Junta Central Electoral, Sí. a los regidores Sí. le establece la mitad de del gasto tope de los alcaldes. Eso es- Pero ¿cuántos regidores hay? Por ejemplo, hay en más de 3,000 se el van a más ir. grande, Santo Domingo Este, el municipio más grande. Hay un alcalde que va a gastar 87.50 Que puede desgastar. por elector, pero cada regidor va a gastar 40 y pico, la mitad. No, es ¿Y una- es cuántos una regidores barbaridad. hay en Santo Es una Domingo Este? barbaridad. Debe haber cuántos, 30, Bueno, sí. 25, 30 regidores. En la cuestión del elector se planteaba hasta 64 en la boleta. Como Sí, sí, límite. 64, sí. Entonces, ¿64 qué? regiduría en los municipios grandes. 64. En la O sea boleta se planteaba. que van a gastar los regidores
32 de ellos van a gastarlo. Eso es Cada un pandemonio. no, eso, 32 veces eso hay que irlo mejorando. Lo que va a gastar el tope de, hay que de la democracia no puede costar Ya, tanto. ya. Y en un país pobre no se puede gastar tanto en esto. Por eso se ha dicho que incluso en los periodos electorales, en lugar de restringirse, el crecimiento económico es mayor. Pero esta por campaña, la cantidad de la dinero que se reforma de la ley y la ley de partidos, Sí. se supone que tenía entre los objetivos abaratar el costo de la democracia. pone. Así es. Pero parece que lo encareció. Así es, yo pienso que eso Que hay se gastó más eso hay dinero que ahora. mejorarlo. Y hay Pero eso tiene que y hay comenzar, una garantía. eso tiene que comenzar. La composición del Senado, del Congreso, en sentido general, será más diversa. Y eso va a ayudar. No, va a ser más diversa, sí. El buen gobierno es el sistema de contrapesos. Mira, yo he dicho que todo ese poder que acumuló Sí. Hipólito en el 2002 y que acumulamos nosotros ahora es el principal enemigo y lleva la división de la organización. Parece que De tiene los Llevó razón. la división del PLD. Y mira, tú hablabas de las elecciones municipales. Ahora, ahí se están armando una cantidad de arreglos locales, de partidos Es complejo. aliados del PLD, aliados. Juntos Podemos ha reunido casi todos los partidos que eran aliados del PLD. Sí, sí. Y ellos están negociando con el PRM, con el PLD, con el Partido Social Hay Cristiano, una con una el PRD. arquitectura compleja. Y muchos hay una arquitectos ahí. mezcla de dónde me conviene a mí pactar por esta senaduría Sí, o sí. por la diputación o por la Lo que yo espero que toda esa configuración alcaldía. no se quede a nivel de las alturas y que llega- a nivel local Bueno, el ciudadano escoja a los mejores representantes, sea lo del PLD, a lo que yo aspiro, pero también de los otros partidos, y eso le da calidad a la democracia. Le da calidad a la democracia. Así Bueno, ojalá que te oigan los electores. Se terminó el tiempo, lamentablemente. Así Melanio es. Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además un pasado precandidato presidencial por ese partido que desafió a los grandes líderes, caudillos PLDistas como Leonel Fernández y Danilo Medina para lanzarse y se lanzó. Gracias por su A participación ustedes. y no se vayan, que 1 más 1 sigue.